el día de hoy con ustedes. Una disculpa por el retraso, ya saben que la tecnología luego no tiene palabra de honor, pero bueno, estamos aquí. Me presento, soy Noemí Leiva, soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y actualmente estoy como directora académica de la licenciatura en Nutrición en la Universidad Intercontinental. Y les voy a presentar con mucho gusto lo que es pues mi programa académico. Cuando hablamos de nutrición, invariablemente pensamos pues en alimentos. Los alimentos van intrínsecamente ligados a la nutrición. En la Universidad Intercontinental tenemos una licenciatura en nutrición que tiene un enfoque, es decir, buscamos que los egresados tengan las capacidades y tengan las competencias para intervenir a nivel de prevención, de orientación o de tratamiento, tanto con individuos particulares como con comunidades, y que hablen sobre la importancia que tiene la alimentación en la salud integral del ser humano. Permítanme comentarles que un diferenciador muy importante de la licenciatura en nutrición en la Universidad Intercontinental es que está acreditada por el CONCAPREN, que es el Consejo Nacional para la Calidad en los programas de educación en la licenciatura en nutriología. Es decir, ustedes tienen la garantía de una excelencia académica porque el CONCAPREN así nos ha acreditado desde el 2015. Entonces, vamos a proseguir explicándoles cuáles son las áreas básicas de la nutrición. Generalmente, las personas asocian la nutrición a la enfermedad y efectivamente tiene un área muy importante que es su área de nacimiento, que es el área de nutrición clínica, en donde el nutriólogo puede colaborar con el médico tratante en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles, como son, por ejemplo, la presión arterial elevada, como es la diabetes, como es el sobrepeso y la obesidad, pero hay otras áreas aparte de la nutrición clínica, como por ejemplo un área que ahora está muy en boga y que a los chicos les llama mucho la atención y que tienen ahí una gran posibilidad de acción profesional, que es la nutrición y el deporte. También existe el área de la educación en nutrición, el área de la investigación, que actualmente también se han hecho descubrimientos muy importantes de los cuales les voy a hablar un poco más hacia el final de mi plática. El área de servicios de alimentos, en donde el nutriólogo tiene una acción primordial en los comedores industriales o los comedores institucionales, pues para garantizar que la comida que se sirve ahí tiene todas las características de una dieta adecuada y que aparte no les vaya a causar algún daño a la salud. También actualmente muy en boga y tomando un papel preponderante en la ciencia, encontramos a la nutrición molecular, todo lo que habla de nutrigenética y nutrigenómica, es decir, cómo la alimentación puede hacer que un gen se exprese o no y de esa manera condicionar un estado de salud en particular. Y por último, y no quiero dejarlo, aunque es el último, no es el menos importante, tenemos el área de las políticas públicas, en donde el nutriólogo tiene que incidir y trabajar transversalmente en todo lo que es el ejercicio gubernamental para legislar toda la cuestión de publicidad, la cuestión de etiquetado, la cuestión de alimentos ultraprocesados, etcétera. Entonces, como ven, chicos, hay un amplio campo de acción para el nutriólogo. Depende ya cuál es el interés personal de cada quien, hacia dónde se tienen que encaminar. ¿Qué otra ventaja profesional tiene el licenciado en nutrición? El licenciado en nutrición puede autoemplearse
estableciendo un servicio de consulta o de asesoría en donde se venden servicios, obviamente, de orientación alimentaria, y esto se puede dar desde a mamás que quieren saber cómo preparar un refrigerio saludable para sus hijos, personas que tienen algún padecimiento particular y que se les agrupa para darles orientación. Puede ser el trabajo con niños, con maestros, con chefs, con gastrónomos, con, bueno, infinidad de profesiones que pueden ser acompañadas por una educación u orientación alimentaria. Obviamente también la consulta nos habla mucho de lo que es el tratamiento dietético de un padecimiento. La dietoterapia siempre colaborará a mejorar la calidad de vida del paciente y en numerosas ocasiones podrá incluso mejorar el estado de salud o hasta terminar con una enfermedad que de otra manera es totalmente resistente a tratamiento medicamentoso. Así que la alimentación en dietoterapia es un aspecto pues básico de la nutrición. Hablamos también de la alimentación complementaria. Esto quiere decir de cuando quitamos la alimentación exclusiva al seno materno en el infante y comenzamos a introducir alimentos sólidos. Entonces aquí también hay toda una técnica para hacer esta ablactación o alimentación complementaria. La alimentación del deportista es otra área que ocupa también en forma importante a los nutriólogos, ya que se sabe muy bien que un alto rendimiento físico dependerá siempre de una buena alimentación, que no necesariamente es una alimentación abundante, sino es una alimentación formulada específicamente para el deporte del que se esté tratando. La alimentación de futuras mamás que se están preparando para concebir o que están alimentando al pequeño al seno materno tiene también sus técnicas. Establecer una lactancia exitosa tiene también sus técnicas, de manera que es otra área de oportunidad para el nutriólogo. Y también hay nutriólogos que ofrecen servicios en cuanto al taller, a elaborar talleres o llevar a cabo talleres para la interpretación de las etiquetas nutrimentales, más ahora que tenemos un cambio en la legislación y que ya tenemos estos sellos de advertencia en los alimentos. A veces no es fácil la interpretación y el nutriólogo aquí también tiene un campo de acción importante. ¿Cómo hacemos la evaluación del estado de nutrición? Pues el estado de nutrición se mide o se determina de acuerdo a varios indicadores. Tenemos indicadores tanto antropométricos como bioquímicos, como clínicos, como de historia alimentaria. Entonces, aquí les puse algunas fotos de lo que el nutriólogo hace en cuanto a medidas antropométricas para determinar cómo están estas medidas y qué tanto se acercan a lo recomendable, y esto guía nuestra actividad ya en el diseño de un plan de alimentación. Aquí están tomando un pliegue cutáneo. Este es un aparato que mide la composición corporal. Aquí se está midiendo la anchura de algunos huesos, igual que aquí. Y bueno, finalmente utilizamos algunos instrumentos, algunos equipos para poder hacer esta evaluación. Hablamos también de una evaluación bioquímica, es decir, de análisis de laboratorio. Aquí, por ejemplo, se está midiendo la glucosa capilar de una persona que probablemente sea diabética o presente ya alguna desviación, algún aumento en su glucosa capilar y no se ha dado cuenta. Entonces, este es un parámetro que siempre el nutriólogo tiene que checar para saber si estamos hablando de una persona que ya tiene alteraciones en el en el metabolismo de sus hidratos de carbono. Esto es entre otras, hay muchas otras medidas bioquímicas. También hay nutriólogos que se emplean en el área educativa, dando orientación y educación en nutrición. Parece muy sencillo porque pues comemos 3 veces al día por lo general, si no es que más,
pero llevar una dieta equilibrada, balanceada, completa, variada, inocua, también tiene su técnica. Entonces, el nutriólogo se ocupa de dar esta orientación alimentaria. Tenemos también mucho que hacer en incentivar la lactancia materna. Actualmente vamos ya incrementando las cifras. Hubo un tiempo en el que se dejó la práctica de la lactancia materna y se empezó a alimentar a los infantes con fórmulas maternizadas, y se dice mucho que esto ha colaborado para la epidemia que tenemos actualmente de sobrepeso y de obesidad. Entonces hay que incentivar y hay que regresar a la práctica que es la mejor herencia que le puede dar uno a un hijo, que es alimentarlo al seno materno. Ya les había yo hablado de la nutrición y el deporte. Ya difícilmente un deportista que lo hace en forma profesional o semiprofesional difícilmente prescinde del consejo del nutriólogo. ¿Por qué? Porque sabe que su rendimiento va total y absolutamente de la mano a lo que es pues una alimentación adecuada. Entonces, otro campo de acción para el nutriólogo. Y hablábamos también de la importancia de la alimentación a nivel industrial, en donde se tienen grandes cocinas, en donde se preparan desde 20 hasta 2.500 comidas o más, y todo esto también tiene una gran complejidad, y el profesionista ideal, el profesionista indicado para llevar a cabo la gerencia o la administración de un comedor industrial, pues es el nutriólogo. Y aprovecho para comentarles que el nutriólogo egresado de la UIC sale como un nutriólogo general, y ya se especializa después mediante diplomados, mediante un posgrado, una maestría, una especialidad en el área que sea de su interés. Entonces puede insertarse en cualquiera de las áreas que yo les he venido mencionando. Ahora se habla mucho de cómo la investigación ha llegado incluso a determinar que la alimentación tiene muchísimo que ver en la expresión de algunas enfermedades, sobre todo de las enfermedades crónicas no transmisibles, como es el cáncer, como es la diabetes, sobre todo la tipo 2, como es también la obesidad, el sobrepeso. Hay estudios muy interesantes que están armando portafolios genéticos para que el paciente tenga una clara idea de cuál es su predisposición, es decir, hacia dónde su genética lo va a llevar en cuanto a aspectos de salud y de enfermedad, y que de esa manera utilice la alimentación para poder o evitar o de alguna manera retrasar la aparición de estas enfermedades. Esto se está haciendo. México es uno de los países que tiene buena investigación en nutrigenética y en nutrigenómica. Entonces, bueno, pues a quien le interesa la investigación, ahí tiene verdaderamente un campo de acción interesantísimo. Aquí hablamos, ¿no?, de cómo los genes pueden intervenir en todo esto y despertar la predisposición a ciertas enfermedades. Entonces, si uno sabe que tiene esta predisposición y que evitando cierto grupo de alimentos o cierto tipo de alimentos va a hacer más lenta la aparición de la enfermedad, o incluso puede evitarse, pues bueno, creo que este es un gran aporte del nutriólogo a la salud pública del país, que tantos problemas ha presentado últimamente, ¿no? Sigue siendo nutrición molecular a nivel de genética y de genómica. El punto que trato casi por último, que les decía yo que es el último, pero no es el menos importante en lo absoluto, se habla mucho de que la epidemia actual de obesidad y de diabetes, y aprovecho para comentar que a nuestro país le ha ido realmente mal ahora con la epidemia del COVID,
tenemos una tasa de mortalidad mucho más alta que muchos otros países. Y esto es lógico porque somos un país desgraciadamente ya enfermo. Tenemos un problema de salud pública realmente grave. Este problema de salud pública no ha sido exclusivo o provocado exclusivamente por un factor, ha sido una cuestión multifactorial. El sedentarismo, la transición alimentaria de nuestra dieta típica de tortilla, o sea, de maíz, de frijol, de chile, de frutas y verduras frescas hacia alimentos ultraprocesados. Todo esto finalmente es lo que nos tiene actualmente sufriendo una epidemia triple, la obesidad, la diabetes y ahora el COVID, y no estamos en buenas condiciones para enfrentar un virus pues tan agresivo. Voy a esto porque un gran logro que se tuvo el año pasado, prácticamente después de muchos años de estar empujando esta iniciativa, fue el cambio en la legislación y el que se pusieran los sellos de advertencia, el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos ultraprocesados. Esto creo que no va a resolver el problema, desgraciadamente, pero sí va a ayudar a que la gente tome decisiones informadas. El hecho también de modificar la legislación que hay en cuanto a la publicidad en los alimentos, sobre todo en aquellos que se dirigen a niños, creo que también ha sido un paso importantísimo y vamos a cuidar a nuestra infancia de esta penetración tan bárbara que tiene la publicidad y que muchas veces es publicidad incluso engañosa, de tal manera que creo que vamos en el camino correcto, se han hecho grandes avances al respecto y si en algún rubro es necesario un profesional, es en el rubro de la salud pública y el profesional indicado es el nutriólogo. Tenemos mucho que trabajar los nutriólogos por el bien y por el bienestar de la sociedad y del país. Y finalmente, la Universidad Intercontinental siempre ha mantenido sus estándares de alto nivel académico, de contemplar y siempre tener una visión hacia el aspecto prospectivo, ver qué es lo que se está necesitando en el mercado, actualizar planes de estudio, mantenerse a la vanguardia, cuidar en forma importantísima y verdaderamente muy estricta a su planta docente, de manera que si decides estudiar nutrición y optas por hacerlo en la UIC, estás garantizando que vas a recibir una calidad de educación que te va a hacer un profesional de éxito el día de mañana. Entonces, por último, no quise dejar de hablar de este aspecto, ¿no? Nutrición es una carrera divertida, es una carrera que puedes aplicar a nivel familiar, es una carrera que puedes aplicar a nivel personal incluso, y que además hay toda una sociedad allá afuera que nos está esperando y que necesita de nuestras recomendaciones. Entonces, chicos, estoy a sus órdenes. Les recomiendo ampliamente a la Universidad Intercontinental, insisto, no porque yo esté como parte del equipo, sino porque tenemos todas las credenciales que nos avalan como una institución de excelencia académica. Así que termino con esto mi presentación, dejo abierto el micrófono y estoy atenta por si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran profundizar, algo pues más que yo les pueda aclarar, estoy atenta y con gusto lo haré. Así que espero sus comentarios.
vamos a dar un par de minutos por si hay algún comentario y tú me indicas, Miguel, si damos inicio a la siguiente etapa de la presentación para que yo pueda entonces ya ceder la palabra al licenciado José Luis Llanes.